El vicepresidente de la Junta desveló ayer en este programa que la semana pasada planteó el estado de alarma en Castilla y León, algo que desterraron los expertos sanitarios. Hoy la consejera de Sanidad ha reconocido que tenemos que estar preparados para cualquier escenario. El 70% de los brotes en nuestra comunidad son de origen familiar. Los políticos pueden estar descoordinados y mirar por sus intereses, pero está claro que la responsabilidad final depende de nosotros, de ustedes. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos como siempre en directo. El coronavirus sigue marcando nuestras prioridades y seguramente también las suyas. Para aclarar conceptos y sobre todo resolver dudas, vamos a tener hoy en nuestro plató a la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, que hace unos minutos ha presidido el Comité de Expertos del Coronavirus de Castilla y León. Veremos a ver si hay alguna novedad o medida que nos afecte de inmediato. Y hoy queremos poner el foco en nuestros dirigentes y ver si lo que realmente prima en estos momentos son los criterios sanitarios o los intereses políticos. Ruth García Ribote, buenas noches. Hemos conocido algo importante, se ha avanzado algo importante en estas últimas horas, sobre todo en Madrid. Sí, José Luis, parece que tras la tormenta llega la calma. Después de unos días de desencuentros, el Ejecutivo Central y la Comunidad de Madrid han llegado a un principio de acuerdo. Se establecerán criterios homogéneos para los municipios de más de 100.000 habitantes. Pero atención, porque estos indicadores se aplicarán en toda España si mañana se aprueba en el Consejo Interterritorial. ¿Y cuáles son esos criterios? Pues hace menos de una hora lo anticipaba el ministro de Sanidad. Una incidencia de 500 casos positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el 85% de ocupación de las UCIs y el 10% de PCRs positividad, o sea, de positividad de las PCRs. Si se alcanzan estos indicadores, entonces se llevarán a cabo una serie de medidas restrictivas. Las escuchamos. Tomen medidas que detallaremos mañana, medidas de limitación de la movilidad y de limitación de los contactos sociales. Tomen también medidas de limitación de aforos y de horarios y tomen medidas de refuerzo de las capacidades de las distintas comunidades autónomas. Esta misma mañana el presidente de la Junta pedía colaboración entre administraciones, algo que no es tarea fácil cuando se entremezclan criterios políticos y sanitarios. Castilla y León trata de seguir el rumbo que beneficia a la salud de los ciudadanos. Lo veíamos ayer en este mismo programa, en la entrevista a Francisco Igea. El vicepresidente declaró ser partidario de decretar el estado de alarma en nuestra comunidad, pero el comité de expertos fue quien rechazó esa opción. La titular de Sanidad en Castilla y León tampoco es devota de la polarización o politización de la pandemia. Verónica Casado reclamaba hoy mismo umbrales o indicadores técnicos que parecen que por fin van a llegar. Dice la consejera que ciencia y política deben ir de la mano. Me parece que en un momento tan grave en el que está pasando el país, ahora lo importante son las soluciones. Lo importante es la concordia, lo importante es que avancemos todos juntos, que definamos bien las cosas, que pongamos las herramientas. Lo hicimos en la primera etapa de la pandemia y yo creo que lo tenemos que seguir haciendo claramente. Bueno, pues vamos a analizar ya con nuestros tertulianos esta cuestión. Paso a presentarles. Rafael Daniel, delegado del Economista en Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Susana Hijado, de Antena 3 Televisión Castilla y León. ¿Cómo estás? Bien. Y Sergio Castaño, profesor de la Universidad de Valladolid. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Por cierto, Susana, tenía yo que preguntarte una cosa. Te veo en Twitter, a ti y a varios periodistas de Castilla y León, que estáis un poco cansados cuando estáis cubriendo ciertas informaciones, sobre todo relacionadas con confinamientos, y os tenéis que desplazar a municipios, no os sentís muy bien tratados muchas veces por la población. No es una queja solo tuya, sino de muchos redactores que se desplazan estos días, bueno, pues a muchos municipios confinados. ¿Qué está pasando? Creo que el caso, yo no he estado en Medina del Campo, pero creo que el caso de Medina del Campo no es, creo que la gente lo ha tomado con mucha filosofía, pero al final cuando vas a ciudades, a localidades en las que se confina, se limitan sus movimientos, se limitan sus actividades, limitan sus aforos de reunión, no llegan a entender que tanto las autoridades que toman esa medida
no la toman por gusto, sino por unos datos, y que los periodistas que vamos a contarlo no vamos a ensañarnos con su malestar o con su mala situación, sino que vamos a contar simplemente lo que pasa. Entonces, pues sí nos hemos visto en situaciones en las que no entendían, incluso nos culpaban de lo que estaba pasando porque consideraban que hablar demasiado de que estaban confinados les ponía un poco en el disparadero de estáis ahí, sois los que peor lo estáis haciendo, ¿no? No se trata de quién lo hace bien, quién lo hace mal, se trata de que hay gente que lo hace bien, hay gente que lo hace mal, y evidentemente cuando los datos sanitarios no son los adecuados, pues se toman las medidas que hay que tomar. Y estamos para contarlo. Desde aquí nuestra defensa también al trabajo de los medios de comunicación, que bueno, tenemos que contar lo que pasa, y los confinamientos desde luego que son noticia. Bueno, veíamos a Ruth García Ribote los datos que nos daba, este preacuerdo que se acaba de alcanzar en Madrid hace unas horas, esos criterios que desde Castilla y León además estaban reclamando. Ya era hora, ¿no?, que se marcaran unos criterios comunes, en este caso para los municipios de más de 100.000 habitantes. Ha costado mucho, ¿no, Rafa? Es que cuestan las cosas mucho, ¿no? Yo oía a la consejera que ciencia y política tenían que ir juntos. Ojalá fuese la norma común, ¿no? La verdad que no tiene sentido el que estemos durante 3 o 4 días con amagos de intervenciones o de confinamientos, con disputas entre las administraciones, que al final lo que generan en los ciudadanos es inseguridad y no contribuye en lo más mínimo a que se cumplan las normas, porque la gente piensa, si los políticos no se ponen de acuerdo, no seré yo el que saque las castañas del fuego, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues hemos visto muchos episodios de estos y esperemos que no sigamos viéndolos, ¿no? ¿No están dando buen ejemplo los políticos en estos momentos, creéis? Para nada. El martes tuvimos la reunión de las banderas, el viernes se rompió con las 2 ruedas de prensa a la vez, hoy volvemos a tener un acuerdo, vamos a ver qué pasa el viernes, pero más allá de todas las decisiones que se están tomando en los últimos días, muchas veces de forma precipitada, lo que están consiguiendo es que la ciudadanía, todo el mundo empieza a estar ya cansado, y lo que queremos son decisiones fiables y que nos permitan tener cierta esperanza de que se puede convivir con el virus. Esto viene desde el principio. Es lógico que en los primeros días de la pandemia nos encontramos con una situación inesperada para todos y tuvieron que tomar los políticos decisiones precipitadas. Pero empezamos con el problema de las mascarillas. Dice el Gobierno central que se va a encargar de la compra de todo el material médico. Llega un momento en el que el Gobierno central no puede comprar mascarillas. Empiezan los gobiernos regionales a actuar por su cuenta. Revilla aparece con unas servilletas que se ataban y dice, tenemos las mejores mascarillas posibles. Díaz Ayuso dice, yo traigo un avión y voy a regalar las mascarillas con la bandera de la Comunidad de Madrid. Parece que ha sido una carrera para ver quién era el mejor gestor, quién se colgaba la medalla, y al final lo importante es que resolvamos el problema. Y si el virus va a estar presente y tenemos que convivir con él durante los próximos meses, que haya medidas que nos permitan eso, convivir con él. Susana, ¿prima los criterios políticos frente a los sanitarios en estos momentos? En algunos casos sí, me imagino que en otros no. Quiero decir, al final el criterio que se va a imponer es un criterio que lleva pidiendo la Junta de Castilla y León desde hace meses. Es el mismo que en los últimos días estaba pidiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, y es que a la hora de aplicar las medidas de confinamiento o de restricción fueran los mismos criterios para todas las comunidades autónomas. Y al final yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que todos sepamos que a partir de tal cifra de contagios las medidas que se van a tomar son estas y estas y estas. Y sobre todo que se cumplan las cuarentenas. Bueno, pues durante estos meses, siempre que hablamos de la pandemia, tenemos la voz y las declaraciones de 3 políticos que son los que están dando la cara: la consejera de Sanidad, el vicepresidente de la Junta y el propio presidente autonómico. Pero hay una persona que sabe mucho de todo esto, no es tan mediática, por eso yo le agradezco doblemente que hoy esté aquí con nosotros. Ella es la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, y vicepresidenta del Comité de Expertos de Castilla y León. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me gustaría que antes de empezar la entrevista viera un tuit que hace unos días publicó Ignacio Rosell, que es, digamos, nuestro Fernando Simón en Castilla y León. Él es el secretario del Comité de Expertos, es médico en medicina preventiva, y decía algo así. Lo leemos. En Salud Castilla y León, saliendo a estas horas, tras otra semana agotadora, y aún queda luz encendida, es el del despacho de la directora general de Salud Pública, se llama Carmen Pacheco, no es afiliada de nada, solo es una médica preventivista que se está dejando todo en esto. ¿Se están dejando la piel? Pues la verdad es que no sé si la piel, pero estamos dedicando muchísimas horas, no solamente yo, quiero decir todo mi equipo, toda la consejería, estamos dedicando desde que empezó esto, hace ya muchos meses, muchísimas horas de trabajo en esta pandemia, eso es cierto, es la verdad.
Bueno, ¿están satisfechos con el anuncio que ha hecho el ministro Illa de marcar esos criterios en las ciudades, unos umbrales con los que se puede trabajar, ¿no?, de forma coordinada y unificada en toda España? Era algo que veníamos demandando desde hace tiempo. Nuestra consejera, que es persistente en este tema, yo lo había demandado no solamente ahora en esta segunda ola de la pandemia, sino también durante la primera parte. Siempre reclamamos que hubiera unos estándares que fueran iguales para todas las comunidades autónomas y con los cuales saber manejarnos o movernos todos en los mismos indicadores. Y es verdad que llevábamos unos días reclamando al Gobierno central en este sentido, que a la hora de establecer medidas restrictivas o de confinamiento, todas las comunidades autónomas actuáramos en el mismo sentido, porque estábamos viendo que la gente o las personas no entendían muy bien por qué se hacen determinadas cosas en unos sitios y en otros no, o se hacen de manera diferente. Yo no sé si les ha dado tiempo en ese comité de expertos a estudiar con esos criterios que ha dado el Gobierno, 500 casos por cada 100.000, si en el caso de Castilla y León, una de las 4 ciudades que tiene más de 100.000 habitantes, que es León, Burgos, Salamanca y Valladolid, ¿cumplirían o tendrían que llevarse algún tipo de restricción? Pues no lo hemos visto todavía en el comité de expertos que hemos tenido esta tarde. Yo creo que el anuncio ha sido un poquito posterior, pero sí que me ha dado tiempo a verlo mientras venía. Es verdad que hay 4 ciudades que superan esa población, pero yo creo que la incidencia acumulada, me parece que ha dicho que en los últimos 14 días tenía que superar los 500 casos por 100.000 habitantes. Yo creo que en este momento, según los datos que yo tengo de hoy, solamente la ciudad de Valladolid cumpliría ese primer requisito. No sé si los otros 2 también los cumpliría. Es verdad que la tasa de PCRs en las últimas semanas está siendo elevada también en nuestra comunidad. Estamos en torno a un 12% de media, no sé si en Valladolid lo cumpliría. Y el porcentaje de pacientes en UCI que he visto... UCI, sí. Pero han dicho el 85% sí. Sería total, no solamente pacientes COVID, entiendo, ¿no? Entendemos que sí, pero bueno, es verdad que son anuncios muy generales que mañana, entiendo, el Consejo, cuando se apruebe y se acuerde, se concretará. Mañana me imagino que sabremos más información. Eso, sí, Acaba de terminar del comité de expertos, ha salido hace un momento. Yo no sé cómo están los expertos, si están más asustados hoy que la semana pasada con los datos que tenemos en Castilla y León. Bueno, no sé si más asustados o no. Hoy hemos estado comentando precisamente los indicadores que podríamos poner en nuestra comunidad. Nosotros habíamos hecho una batería de 10, 12 indicadores y entonces hemos ido barajando cada uno de ellos, sobre todo la oportunidad de ponerlos, la facilidad para obtenerlos y luego también la complejidad que supone el analizar todos los días muchos indicadores para muchas poblaciones. Entonces lo que tratábamos de buscar eran unos indicadores clave que nos permitieran hacer ese estudio diario de una manera ágil y aplicado a todos los municipios, porque luego es verdad que tenemos municipios muy diferentes. A nivel de una provincia es fácil estudiarlo, a nivel de una capital también, pero a nivel de municipios cada vez que bajamos pues es más difícil calcular algunos tipos de indicadores. Y nos hemos estado fijando también lo que estaban utilizando algunos países de nuestro entorno, Francia, un poco más lejos, Irlanda. En cuanto a cifras, tampoco hemos hablado más de preocupación en el sentido de la situación hoy más que hace una semana. Quizás en la última semana las cifras, sin ser buenas, porque es verdad que el número de casos que notificamos todos los días sigue siendo muy elevado, pero estamos entrando en una fase de meseta que no sé cuál será la siguiente tendencia, pero realmente, aunque hemos tenido algún pico en el que hemos superado los 1000 casos diarios, pero la tendencia es entrar en una fase de meseta en los últimos días. Decía ayer Francisco Igea en este mismo programa y a casi a estas mismas horas que la semana pasada él había planteado incluso el estado de alarma en ese comité de expertos, que la mayoría de los expertos lo rechazaron. Yo no sé cómo lo ve usted, si sería en estos momentos con los datos que tenemos, entiendo me habla de esa meseta, que no es necesario. A ver, es verdad que tuvimos un comité de expertos en el cual participó no solamente todos los miembros del comité de expertos, sino todos los miembros del Gobierno. Y es verdad que la idea fue plantear el estado de alarma. Yo creo que en general la decisión o la opinión mayoritaria de todos los expertos, o casi todos, fue que no era necesario solicitar en este momento el estado de alarma y además solicitarlo de manera unívoca solamente para nuestra comunidad.
Yo creo que todos, cuando hablamos de estado de alarma, entendemos un confinamiento total, lo que es lo que hemos vivido en la primera parte de la pandemia, que era quedarnos en casa otra vez. Y entendemos que, siendo la situación preocupante, quizás todavía no era el momento de plantearlo con las cifras que teníamos en ese momento en la comunidad. A mí me gustaría que aclarara algunas dudas, incluso que fuera también didáctica en algunas cuestiones que le voy a plantear. Decía la consejera de Sanidad esta mañana que el 70% de los brotes en Castilla y León se producen en ese origen familiar y mixto, es decir, familiares que no están dentro del núcleo familiar y amigos. ¿Tenemos que ir con mascarilla siempre? ¿Solamente nos la podemos quitar cuando estamos en casa con nuestro núcleo familiar? Efectivamente, tiene razón la consejera, las cifras son esas. Amigos, nos ponemos mascarilla, vamos a casa de unos tíos, nos ponemos mascarilla. Es cierto que el 70% de los brotes son familiares o mixtos. Cuando hablamos de mixtos también nos referimos, a veces salta al ámbito laboral o al ámbito social, que también pueden ser de ese carácter. Pero sí que es de ese orden y además el número de casos asociados también es importante. Y es cierto, muchas veces creemos que cuando estamos en el entorno de amigos o de familiares tenemos tendencia a quitarnos la mascarilla pensando que son nuestro grupo de convivientes habituales, y debemos de entender que aunque sea nuestro círculo más cercano, pero tenemos que seguir utilizando la mascarilla. Solamente con los convivientes más estrechos en el domicilio podríamos obviar la utilización de la misma. Estamos viendo, señora Pacheco, que la falta de responsabilidad de muchos ciudadanos está llevando a confinar muchos municipios, muchos pueblos, pero yo no sé si fallan otras cosas. ¿Tenemos rastreadores suficientes en Castilla y León? ¿La vigilancia, por ejemplo, policial para que se mantengan las cuarentenas está funcionando? A ver, por partes. Rastreadores tenemos muchos, superamos incluso la tasa indicada para estas ocasiones, y la labor que están haciendo los rastreadores es muy importante. En este momento, además de los rastreadores que tenemos en el sistema de atención primaria y en salud pública, que también muchas de las personas que trabajan en salud pública también se dedican a rastrear algún tipo de contacto, nos están ayudando las fuerzas militares, el ejército de tierra en este momento. Yo creo que rastreadores hay suficientes. Lo que pasa es que la labor de rastreo es muy complicada. Hay que tener en cuenta que hay que hacer no solamente buscar a todos los contactos de un caso, seguir a todos los contactos, y además muchos de estos contactos se terminan convirtiendo a veces en caso, con lo cual vuelven a empezar la rueda. Entonces es una labor, no es que sea complicada, pero muy laboriosa. Es verdad, la segunda parte, la vigilancia policial. Es verdad que los responsables del seguimiento están detectando en algunas ocasiones, y así nos lo comunican, que las personas no hacen bien el aislamiento y no hacen bien las cuarentenas. Yo creo que hay más problemas a veces en las cuarentenas que en los aislamientos, porque yo creo que se entiende de manera diferente. Y es verdad que en los últimos días hemos establecido dos tipos de acciones que vienen a complementar la acción de seguimiento que realizan los rastreadores o los responsables del seguimiento, que es una palabra que a mí me gusta más. Por un lado, el contacto que se ha establecido con los alcaldes para que las policías locales nos ayuden en esta labor de seguimiento de las personas que tienen que hacer aislamientos o cuarentenas. Y por otro lado, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que también actúen en este tipo de labores en aquellos municipios donde no hay policía local. Todavía hemos tenido poca experiencia en este sentido con la policía y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero ya hemos tenido algunos datos relevantes. En la ciudad de Salamanca, con los primeros datos que se enviaron, más de las 350 casos positivos que se enviaron, 150 no estaban en casa en el primer momento, y en una segunda visita que se hizo, un número de 80 no estaba tampoco en su casa. Es verdad que tenemos que insistir mucho en lo que significa el aislamiento, que cuando decimos que una persona, un caso positivo, tiene que estar aislado en su casa y en una habitación, sin salir de su habitación. ¿De acuerdo? Si tiene que salir al baño o tiene que salir a alguna otra estancia, porque por alguna necesidad siempre tiene que salir con mascarilla y limitando los contactos incluso con sus convivientes.
Cuando se trata de un contacto estrecho, no es, ese grado de aislamiento no llega a ser tanto, pero sí que tiene que estar en el domicilio sin salir de casa. Sí que puede hacer una vida más normal dentro del domicilio, pero sin salir de casa, limitando también los contactos. Y cuando se dice que una persona es un contacto estrecho, es contacto estrecho desde el mismo momento que se le indica eso, aunque no tenga la PCR hecha y aunque tenga la PCR hecha y haya sido negativo. Un contacto estrecho tiene que estar, en este momento ha cambiado la duración de la cuarentena, tiene que estar 10 días en cuarentena, y esos 10 días independientemente del resultado de la PCR, incluso aunque no se hubiera hecho una PCR. Pues aclarado queda. Yo no sé si mis compañeros tienen que formularle o queréis formularle alguna pregunta a la Directora General de Salud Pública. Sí. Susana, por ejemplo. Sí, a ver, yo le quiero preguntar, durante el estado de alarma, los periodistas nos hemos quejado en España de que no sabíamos qué pasaba de las puertas del hospital hacia adentro, que no se había mostrado en España qué era lo que estaban sufriendo tanto los enfermos como los propios sanitarios. He visto últimamente que hay como una apertura a esas imágenes, es decir, hoy veíamos una imagen del gimnasio de un hospital de Madrid, no sé si era el Hospital de la Paz, hace poco veíamos una imagen de una persona en la UCI. No sé si en esas reuniones con los expertos hablan de la necesidad de que la ciudadanía vea esas imágenes para que se conciencie realmente de lo que es el coronavirus y lo que supone el coronavirus para muchas personas. Sí. Nos hemos quedado sin memoria, decimos los periodistas. No hay memoria gráfica de lo que ha ocurrido, es verdad, durante la pandemia. Es verdad que durante la primera fase de la pandemia los mensajes que se lanzaban eran un poco diferentes. Se trataba de ver que a lo mejor no era tan grave como suponíamos, y es verdad que se trataron de evitar esas imágenes de hospitales. Pero es verdad que en esta fase de la pandemia lo que estamos viendo es que la población afectada ha cambiado un poco. Es verdad que es gente más joven, a diferencia de la primera parte de la pandemia, donde era gente de una edad media un tanto superior. Ahora es gente fundamentalmente entre 15 y 29 años el grupo más afectado, y yo creo que son personas que además tienen una sintomatología mucho más leve o incluso asintomática, que a veces no son conscientes de las repercusiones que tiene en grupos de población de edad más mayor. Estamos viendo que efectivamente la población afectada es más joven, que la gente que llega a los hospitales también es un poquito más joven que la que se veía en la pandemia, pero la gente que sigue sufriendo las consecuencias más graves suelen ser las personas mayores, pero también gente joven. Y eso es un poco lo que queremos transmitir, que es verdad que la mayor parte de las personas tienen una poca sintomatología o sintomatología muy leve o son asintomáticos, pero hay un grupo, un porcentaje pequeño de personas con enfermedad grave, con complicaciones graves, con estancias en UCIs que a veces se prolongan durante muchos meses. Y también queremos transmitir que aunque la gente joven tenga esa poca sintomatología o sean asintomáticos, pueden actuar como cadena de transmisión y transmitir la enfermedad a personas o grupos de riesgo con consecuencias graves por padecer la enfermedad. Por cierto, sé que en el comité de expertos han hablado del tema de los colegios. En Castilla y León Televisión estamos recibiendo estos días pues muchos mensajes de padres y de plataformas que piden la jornada única en los colegios. Yo sé que no es su competencia, pero también desde un punto de vista sanitario me gustaría saber, ¿no sería más idóneo que los escolares tuvieran una jornada continua para evitar estar más tiempo en los colegios? Bueno, es algo desde el punto de vista sanitario. Sí, claro. Es algo que también nos ha llegado a nosotros. Sí, hay algunos escritos que nos han llegado desde colegios y desde asociaciones de padres. Como todo, tiene sus pros y sus contras. Es verdad que he visto desde un punto de vista, digamos, de jornada partida, jornada continua, es verdad que con una jornada continua tiene solamente una entrada y una salida y las aglomeraciones en ese sentido disminuyen, que es un poco lo que nos han razonado los padres. Pero es verdad que también menos horas de estancia por la mañana y menos horas de estancia por la tarde también puede favorecer la ventilación de las aulas y que no se acumulen durante tantas horas. Pero es verdad que es una petición, yo no sé si mayoritaria, porque normalmente lo que nos suele llegar a nosotros son las peticiones de un porcentaje pequeño de aquel porcentaje de población que lo quiere. Pero bueno, es algo que vamos a valorar. No se ha comentado en el comité de expertos, pero sí que lo he hablado con el director general de centros de la Consejería de Educación, que es algo que vamos a valorar y vamos a analizar, porque sí que nos han llegado muchas peticiones también a la Consejería de Sanidad. Una última pregunta, vamos más de tiempo. Quiero agradecer a Carmen que nos haya explicado de una forma tan clara muchas situaciones de las que todos hablamos,
y hablamos sin ningún tipo de conocimiento, pero es libre opinar, lógicamente. Y tengo una pregunta relacionada, hablábamos de la educación, hace 3 semanas que empezaron los colegios y ayer hemos empezado la universidad. El ministro de Universidades, el polémico Castel, dijo que no había un plan B para las universidades. Hemos empezado con todas las protecciones. La universidad nos ha dado las mascarillas, pantallas, tenemos flechas cuando entramos en los edificios para seguir hasta los departamentos, las clases, pero estamos con una incógnita permanente porque no sabemos si mañana, la próxima semana, vamos a poder seguir dando clase. Tenemos el plan B preparado en las universidades, pero sería muy recomendable evitar el volver a casa, el volver a dar clases online, y sí me gustaría saber si la Junta de Castilla y León tiene previsto algún plan intermedio antes de volver a casa. Realmente no lo sé. Yo entiendo que sí que hay un plan B por parte de Educación. Nosotros, por nuestra parte, nos han llegado todos los protocolos de las universidades públicas de Castilla y León para que las valoremos desde el punto de vista de salud pública en cuanto a las medidas que se ponen. Y realmente somos conscientes de que, aunque ha sido muy complicado, lo mismo que ha ocurrido en los colegios, adaptar los colegios a todas las necesidades de distancias, de ratios que ha habido que adoptar, en las universidades me consta que también se ha hecho en ese sentido. Yo sí que entiendo que tienen un plan B en caso de que hubiera que volver a casa, pero desde luego lo que esperamos es que no haya que volver a ese confinamiento que por otro lado sería bastante perjudicial. Todos los estudios indican que es mejor la educación presencial y esperemos, por el bien de todos, no tener que volver al confinamiento total en los domicilios. Pues Carmen Pacheco, directora general de Salud Pública, muchas gracias por su claridad. Seguramente esa ventana de su despacho seguirá encendida a altas horas de la noche porque queda mucho recorrido y queda mucho por trabajar, y de verdad le agradezco mucho que haya estado aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias a vosotros. Seguimos en directo, son las 10:01 de la noche. Por cierto, verán en sus pantallas que tenemos un hashtag #Cuestión de Prioridades, donde ustedes pues pueden escribir y trasladarnos lo que quieran y contarlos pues cuáles son sus prioridades, precisamente. Ahora vamos a ver el resultado de la cuestión del día. Ruth, de nuevo, cuéntanos. José Luis, lo primero que vamos a ver es cuál es la pregunta de hoy. ¿Cree que la ampliación de los ERTE se debe extender a todos los sectores como hasta ahora? Bueno, pues los votantes parece que no están muy de acuerdo con esta cuestión, porque el 68% consideran que no se deberían prolongar los ERTE en las mismas condiciones. Sin embargo, el 32% los mantendrían todo igual. Gracias, Ruth. Bueno, ahora sobre los ERTE vamos a hablar en esta tertulia. El Gobierno ha aprobado hoy la prórroga de estas ayudas a todas las empresas hasta el 31 de enero. El nuevo modelo incluye 2 nuevos tipos de ERTE que amparan a las compañías que sufran limitaciones en su actividad por imposición administrativa. Y la buena noticia es que incluye al sector hostelero, turismo y comercio, los más afectados por esta pandemia, aunque bueno, luego habrá que ver la letra pequeña y el detalle. Así lo explicaba hoy la ministra de Trabajo. Un acuerdo de máximos que protege, insisto, a todas las empresas de este país y a todos los trabajadores. Digamos que hemos cambiado el modelo, desaparecen los ERTEs de rebrote y ahora vamos a 3 modalidades de ERTE. Hay que tener mucho cuidado mañana en diagnosticar el BOE y hacer esa autopsia de la realidad de un gran número de colectivos que pueden marcarse, desde fijos discontinuos, sectores que no entren dentro de esa protección, personas que tengan jornadas parciales o no. Estamos hablando que en los últimos 6 meses se ha invertido 24.000 millones de euros en estas ayudas. Para que ustedes más o menos hagan una referencia, es más del doble de lo que supone el presupuesto anual de Castilla y León. Bueno, compañeros, ¿son necesarios estos ERTE? Se ha demostrado, están blindando la economía, están blindando el empleo. No dejan de ser un parche, porque esto va a acabar. ¿Pueden las arcas del Estado mantener mucho estas ayudas tan cuantiosas? Rafa Daniel, tú que eres experto en economía. Evidentemente no, pero bueno, como nos llega el dinero de Europa, que parece que es la panacea a todos los males, pues vamos a ir tirando, ¿no? Hombre, los ERTE será claro que había que prorrogarlos porque no tenía sentido. Yo creo que además se ha hecho un poco tarde, ¿no? Porque al final hay muchísimos sectores que lo están pasando fatal y les tienes que dar certidumbre, ¿no? Quiero decir que la verdad que los empresarios están en situaciones verdaderamente al límite y es muy complicado tenerles hasta media hora antes de que empiece el Consejo de Ministros con la incertidumbre, ¿no? de lo que va a pasar.
Efectivamente es una medida transitoria, probablemente se tengan que prorrogar después del 31 de enero, pero aquí hay un problema y es que estamos haciendo un poco, sin querer ser polémico, pero creo que es así, nosotros desde El Economista lo defendemos, es un poco una forma de respiración artificial a las empresas, porque los que se acojan a los ERES, pues a los ERTES, perdón, pues no pueden despedir en 6 meses, ¿no? Y la situación que viene por delante va a ser muy complicada para poder que muchas empresas sigan manteniendo unos costes laborales que no están de acuerdo con la cifra de negocio que tienen, ¿no? Sergio. Es que los ERTEs no resuelven absolutamente nada, porque descargan a las empresas de un porcentaje importante de sus gastos, pero hay que seguir pagando alquileres, hay que seguir pagando impuestos, hay que seguir pagando una serie de gastos que están ahogando a muchos empresarios y que, en definitiva, van a llevar al cierre de numerosas empresas. Y no hay más que caminar por el centro de las ciudades de Castilla y León, que estamos viendo cómo se van cerrando locales, pequeños negocios que tenían 3 o 4 trabajadores, en un primer momento se acogen al ERTE, pero el pago del alquiler hay que mantenerlo. Y el pago de un alquiler de una tienda en el centro de Salamanca o en el centro de Valladolid no estamos hablando de 500 o 600 euros, igual estamos hablando de 3.000 o 4.000, y eso es insostenible. Y vemos calles comerciales de las que la gente se peleaba por tener locales hace 5 o 6 años, que ahora mismo se están quedando totalmente vacías. Los ERTEs son necesarios, lógicamente. Y se están aprovechando bien, porque hay países como Alemania, por ejemplo, que lo que hacen es casi obligar al trabajador a formarse, a hacer cursos de formación. Aquí eso de momento no existe. No, aquí estamos pues, en la misma situación que hemos estado siempre, de aprovecho el ERTE y descanso y luego tengo unos meses de paro. Y eso es lo que tiene que controlar la Administración. Porque si eso no se controla, llegamos a los abusos y al final lo vamos a pagar. Porque aunque sea un parche que está permitiendo sobrevivir a algunas empresas, que está permitiendo a muchas personas que puedan mantenerse en esta difícil situación, pero eso lo vamos a pagar y el dinero de Europa no va a ser suficiente. Lo vamos a pagar como que, si no he leído mal, 1.000 millones de euros al mes nos va a costar esta prórroga de los ERTE. A mí me gustaría que empezase pagándose a los que todavía no se ha pagado del anterior ERTE, que hay gente a la que todavía no se ha pagado, que los hay, y que a los futuros trabajadores que estén en ERTE no tengan que verse en la situación en la que se han visto los que ya han tenido suerte y han cobrado. Quiero decir, gente en mayo que llevaba sin cobrar 2 meses y tenía por primera vez que levantar el teléfono y llamar a Cáritas para que le llevaran comida. Entonces, está muy bien la foto de vamos a prorrogar los ERTEs. A mí me preocupan esos 1.000 millones de euros mensuales que se va a gastar el Estado porque no sé de dónde van a salir. Y me preocupa también que realmente esas ayudas sean efectivas para los empresarios, pero también para los trabajadores, y cobren cuando tengan que cobrar. Es que, por otro lado, esto que comentabas de que la gente está yendo a Cáritas es una realidad. Y gente que no ha tenido nunca necesidad de acercarse a ningún tipo de institución caritativa y que se ven que no tienen ingresos. Y hablamos de los ERTE, pero también hay que hablar de las ayudas a los autónomos, que la situación es mucho más complicada, porque el autónomo tiene que afrontar él solo la situación. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a la otra noticia económica con ramificaciones políticas. Es la absolución de Rodrigo Rato y otros 33 acusados del caso Bankia. La sentencia de la Audiencia Nacional destaca que la salida a bolsa contó con la aprobación del Banco de España y el resto de supervisores y que la información ofrecida a los accionistas fue la adecuada. El exdirigente del Partido Popular, que sigue encarcelado en Soto del Real, mantiene otras causas abiertas por la gestión de Bankia y por defraudar a Hacienda y el blanqueo de capitales. Os pregunto, ¿creéis que limpia de alguna forma esta sentencia la imagen de Rodrigo Rato, pese a que todavía tiene muchas causas pendientes? Hombre, está muy tocada con el tema de las tarjetas Black, ¿no? Que causó mucho impacto en la opinión pública y es por lo que está precisamente en la cárcel, ¿no? Que, por cierto, a raíz de esta absolución, pues va a poder pedir el tercer grado o salir de la cárcel. De Rodrigo Rato, no. Yo creo que al final lo que lanza es una sombra, ¿no? Sobre varias cosas, ¿no? Una del gobierno, ¿no? O los gobiernos. Porque esto fue una operación política, es decir, que al final a Rato le obligaron a absorber a las cajas que estaban por los suelos, entre ellas Caja Ávila y Caja Segovia, de que las conocemos, y a salir a bolsa, ¿no? Y eso fue una operación impulsada desde el Gobierno y los organismos supervisores, el Banco de España, la CNMV, pues fueron incapaces de plantar cara al Gobierno y decir, miren ustedes, esto no se puede hacer. Es que hay correos de un inspector diciendo que era inviable la operación, ¿no? Que era inviable. Entonces, yo creo que es una lección importante para sacar, ¿no? Pero ¿no creéis que esto va más allá de Rato? Porque justo la semana pasada se aprobó la fusión entre CaixaBank
y Bankia. Bueno, hay que limpiar la imagen. Esto es una liberación, digamos, también para la propia Bankia, en un momento en el que está fusionando. Es un momento en el que hay que justificar esa fusión, y no puede fusionar un banco que va a tener una sentencia muy negativa contra sus dirigentes, que salió a bolsa en una situación aparentemente, antes de la sentencia, irregular. Ahora ya la salida a bolsa de Bankia es irregular y se abre una vía para poder avanzar en la integración entre CaixaBank y Bankia. ¿Pero tú crees que hay una coincidencia en todo esto o Al no? final, si se investiga, siempre hay coincidencias en todo. Las cosas no suelen pasar por casualidad. Yo creo que en la fusión se habían salvaguardado un poco de lo que traía, de la cola que traía Bankia, ¿no? Pero sí, efectivamente había un peligro, un riesgo reputacional, ¿no?, para la nueva entidad, porque al final pues no es bueno las noticias negativas, ¿no?, para el dinero, que enseguida huye de las polémicas y de los problemas, ¿no? Yo no sé, no me atrevería a decir que es una confabulación, como de alguna manera, no sé si lo insinúas. Bueno, lo dejamos en una insinuación o una ocurrencia, pero veremos, vamos a verlo más adelante. Bueno, de lo que sí que vamos a hablar también es de política. Hoy ha presentado Vox la moción de censura requete anunciada contra Pedro Sánchez. Finalmente Abascal se propone como presidente, aunque parece que no va a tener el apoyo de ningún grupo parlamentario. Una estrategia que pocos entienden y que busca, entre otras cosas, poner en apuros al Partido Popular. Estas son las reacciones de los diferentes partidos. No hay que engañar a los españoles, los números no salen y solo va a ganar Sánchez con esta moción. Desde luego es una pérdida de tiempo, estamos en una situación dramática en España de contagios, de fallecimientos. Solo una prosperó y las demás tuvieron que esperar, pero con el tiempo los que presentaron moción de censura acabaron gobernando. Yo no tengo ninguna duda de que Vox acabará gobernando. Bueno, es curiosa la teoría esa de que los que presentan una moción de censura acaban gobernando, veremos a ver. Bueno, ¿es idóneo plantear una moción de censura en estos momentos de pandemia? A ver, yo creo que los partidos políticos, cuando gobiernan, deben gobernar para todos, cuando están en la oposición deben hacer políticas para sus votantes. Y Vox está haciendo políticas para sus votantes. No hay más que ver las redes sociales, como sus votantes en principio apoyan esta moción de censura. Es evidente que esta moción de censura no va a salir, es evidente que pone la lupa en el Partido Popular, y no olvidemos que muchos votantes de Vox son exvotantes del Partido Popular. Entonces, un poco, yo creo que posiciona y reafirma esa postura de los votantes de Vox hacia su propio partido o hacia el cambio de partido que en su día hicieron los que procedieran del Partido Popular o de otros partidos que también los hay. Vox está tratando de fortalecer su discurso, los salvadores de la patria, decir el PP al final está haciendo concesiones al gobierno, nosotros vamos a estar firmes y vamos a acabar con este gobierno. Dicen que es el peor gobierno posible en el peor momento posible. Podríamos estar de acuerdo, porque un gobierno en el que tenemos independentistas catalanes y vascos tomando las decisiones más importantes para los presupuestos y para toda la situación tan complicada que tenemos, pues probablemente no sea el mejor gobierno. Pues habríamos preferido un gobierno de partidos más moderados, que pudieran haber llegado a acuerdos. Pero en esta situación es conveniente plantear una moción de censura, como, por otro lado, Podemos es conveniente que esté atacando a la monarquía. Son situaciones que podremos analizar más adelante, que se podrán tratar en un contexto de calma, pero que ahora mismo no viene a cuento el plantear una moción de censura e inestabilizar todavía más al gobierno de lo que ya está, con todas las circunstancias que están generando con la pandemia. Y si Vox o Abascal tiene que sacar la cabeza en estos momentos de esta manera, ¿qué le va a quedar para después de la legislatura? Que es una moción de censura y no es una cosa baladí. Ya inventarán algo, ¿no? Pero decía Susana, yo creo que no están mirando para sus votantes, para los convencidos, ¿no? Porque les van a seguir. Están mirando a los votantes del PP, ¿no? De los otros, ¿no? Buscándolos, ¿no? Es lo que quería decir. Bueno, pues no deja de ser más que un fuego de artificio, ¿no? Pues para decir que están ahí, la verdad que tienen muy poco espacio político, porque con el tema del coronavirus, pues prácticamente la oposición lo está teniendo complicado, y yo creo que es simplemente sacar la cabeza. Pero y lo más peligroso de todo esto, y me posiciono en los dos extremos, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, es que los discursos al final calan y consiguen un número de votos muy importante y la gente se suma a las manifestaciones. Y poco a poco hemos visto como Vox, de ser un partido marginal, ha conseguido tener 52 diputados, y yo creo que con esta estrategia pues no deberían avanzar y conseguir mejores resultados en futuras elecciones, pero hemos visto sorpresas en otros países, hemos visto como el Frente Nacional de Le Pen estuvo a punto de dar la sorpresa en Francia, hemos visto a Salvini como durante algunos meses estuvo no gobernando, porque no era
el primer ministro, pero sí tomando las decisiones más importantes en Italia de un partido que había sido marginal como la Lega, y esperemos que en España tengamos más cordura y podamos evitar que los extremos puedan acceder a puestos de relevancia y terminar tomando decisiones. Vamos a ver una cosa que te va a gustar ahora mismo, Sergio. Todos los martes tenemos una sección que hemos denominado La mirada del estudiante. Andrés Gómez, universitario en Salamanca, nos cuenta pues su día a día en la universidad. Ahora que ya han empezado las clases, vamos a ver cómo ha sido. Hola, bueno, pues ya me he mudado. Ha visto ahora, ahora sí se ve bien el careto, ahora sí que mola. Bien, pues bueno, ayer empezamos las clases. La nueva normalidad, pues bueno, iba yo con un poquito nervioso. Y es que nada más llegar ya, en la puerta de la facultad, una cola enorme, parecía la taquilla del Bernabéu. Y nada, pues todo con las mascarillas, que para reconocer a cualquiera eso parecía el quién es quién. Después de chuparnos casi 5 minutos de cola, pues teníamos que restregar los pies en una alfombra para desinfectarlos. Teníamos que echarnos un poco de gel hidroalcohólico. En la universidad, por lo menos en la mía, tenemos una cámara que te mide la temperatura. Nos sentamos en las sillas, hay separación me parece que son de 3 asientos entre personas, lo cual es un poco mierda porque ahora quién pillo yo los apuntes cuando me pierdo. Una cosa muy graciosa es que nuestros profesores, claro, como ellos también tienen que tener mascarilla, no se le oye muy bien, claro, porque nosotros tenemos clases muy grandes. Entonces se pone un micrófono aquí, rollo tómbola. Bueno, contento por volver a ver a todos. Sobre todo que todos estén bien. Y nada, bueno, voy a ponerle cosas. Voy a poner un póster ahí atrás, voy a poner aquí también cositas. Pues nos vemos el martes que viene. Chao. Bueno, antes de que Sergio me dé su opinión sobre este testimonio, les quiero dar 2 datos de última hora que acabamos de conocer. Son los datos de contagios en España. Son 9.906 casos nuevos de contagios por coronavirus y 203 fallecidos a nivel nacional. También hemos sabido que Alfonso Fernández Mañueco ha valorado el principio de acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno y espera que mañana se plasmen los criterios en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Bueno, Sergio, como profesor de universidad, le entiendes perfectamente, ¿no? Le entiendo perfectamente. Ayer llegué yo, me bajé del coche emocionado, viendo gente alrededor de la puerta, esperando, nerviosos, pero se abrazaban, se saludaban de forma efusiva, fumaban en pequeños grupos. Empecé a regañar, entré regañando, dije, ¿qué hago regañando? Si no, esto no es mi labor, pero les miraba y decía, así no vamos a durar, así no puede ser. Subí hasta mi despacho y hoy me he estrenado dando clase, y es verdad, no nos oyen. Además yo doy clase en inglés. Son aulas muy grandes también, claro, en la universidad, no son como en pero los bueno, en este caso no tenía colegios. muchos alumnos, pero claro, en inglés, con chinos, con personas que no son nativas en inglés, hemos tenido dificultad para entendernos porque con la mascarilla la vocalización es mucho más complicada. Y los alumnos que estaban al fondo, y no me puedo acercar tampoco. Entonces, limitaciones a las que nos tenemos que ir acostumbrando, pero contento por haber vuelto a las aulas, porque lo echábamos de menos. Eso está claro. Bueno, llegando a estas horas, ya saben lo que nos toca, irnos a la redacción del Mesetarian Review, a ver con qué nos sorprenden mañana. Buenas noches, José Luis, que das color a lo gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en su portada la última alerta del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, con sede en León, que ha descubierto una campaña de phishing vía email spoofing que provoca una descarga de malware, concretamente un Trojan Downloader, lo que provoca una infección por ransomware. Todo esto lo hemos visto en la versión en castellano de la página web. También hay otra en inglés. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, pues nosotros nos despedimos en español. Al fin y al cabo, Castilla y León es la cuna del castellano. Gracias, Rafa Daniel, por estar aquí. Susana Hijado, Sergio Castaño, nos veremos en breve y gracias por intervenir y hacer un debate tan interesante. Y a ustedes les espero mañana, ya saben, a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades. Hasta mañana.